¿Qué tal? Buenos días tengan todos ustedes. Gracias por su atención y su visita. Vamos a compartir el mensaje del día de hoy y saludos a todos los que nos escuchan y siguen a través del canal. Vamos a hablar hoy una continuación de la semana anterior que vimos lo que es la apostasía, ¿sí? Donde el verdadero, la apostasía significa el abandono del camino verdadero o literalmente el abandono de los mandamientos, ¿sí? Cuando se vive una apariencia, cuando se vive un doble carácter. Por un lado, el pueblo se dice pueblo de Dios o la persona se dice verdadero creyente, verdadero cristiano, pero sus hechos demuestran lo contrario. En sus hechos no está consagrado a Dios, aparenta una consagración, aparenta un, este, un verdadero, una verdadera fe, pero ha desviado su camino, le ha dado la espalda a Dios y en este caso con el pecado. Ese es el engaño, ese es lo increíble. Y vemos que esto pasa en muchas iglesias. Y hoy vamos a ver como si fuera una confirmación de la apostasía o para que quede más claro. Hoy tenemos la enseñanza falso trigo, falso trigo. Entonces, si me acompañan por favor a Mateo capítulo 13, verso 24 al 30. Mateo 13, 24 al 30. Dice así, les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Ok? Para empezar, ¿qué es la cizaña? Expliquemos qué es la cizaña. La cizaña es una mala hierba, una hierba inútil. Es una planta traicionera, porque cuando se empieza a crecer, se ve igual que el trigo, pero no sirve para nada. Es como una burla de la naturaleza. Por eso se le llama trigo falso. Y peor aún, si crece juntamente con el trigo, daña el trigo, lo ahoga, ¿sí? Aquí en el verso 26, los trabajadores se dieron cuenta y fue descubierta esta maleza cuando empezó a salir la espiga, o sea, cuando empezó a verse el fruto, porque no se nota, ¿sí? Entonces fue cuando pudieron ver la diferencia y le alertaron los siervos debidamente informaron al padre de familia, oye, ¿qué no sembraste trigo? Porque ya vimos que está revuelto con cizaña. Entonces el propietario reconoció algo, alguien hizo esto. Esto no fue, esto fue a propósito, porque ellos tenían mucho cuidado con la agricultura. Entonces, la aplicación es la siguiente, ¿no? La siguiente es que eh, puede puede haberse sembrado algo muy bien, cuidadosamente, pero el mal siempre va
a querer detener el bien. Y, y en este trigo falso vamos a ver que es tremendamente semejante, tremendamente igual, ¿sí? A tal grado que el mismo padre de familia dijo, no, vamos a dejar que crezcan juntamente, ¿sí? Para que se defina bien. Entre más crecía y entre más maduraba el fruto, más se hacía la diferencia, ¿sí? Y aparte de que como sus raíces ya estaban entrelazadas, al arrancar, por mucho cuidado que tuvieran al tratar de arrancar el trigo, perdón, la cizaña, se llevaría algunas plantas de trigo. Entonces, mejor tomó la decisión de que al final, al final mejor se cortaran y se separaran después. Eh, quiero des- quiero mostrarles un video de la diferencia entre la cizaña y el trigo y para que tú veas que son muy, por mucha apariencia son iguales, pero hay algo que lo hace totalmente diferente y precisamente es la espiga, es el fruto, ¿sí? Entonces, si ya tienes el video, hermano, para ponerlo, para que veas tú la diferencia. Creo que una imagen habla más que 1000 palabras. Mira aquí, espera. ¿Encontraste otra cizaña? No, esto es trigo. Eso es cizaña, ¿no? Sí. Déjame mostrarles aquí. Esto es trigo. Esta es la cizaña y este es el trigo. Al mirarlos, aparentemente no hay ninguna diferencia, ambos son iguales. Parecen Pero, iguales, ¿dónde se ve la pero diferencia? hay una Esa es la cizaña. característica que es La eso cizaña hace no tiene ninguna semilla. quién No es el tiene falso. fruto. Es solo paja. No tiene fruto, es solo paja. Ahora el trigo. Y va a gastar el abono. Ahora este es el trigo. ¿Dónde está la diferencia entre la cizaña y el trigo? Ahí va. Vean nuestro alimento. El trigo dio fruto, la cizaña no. Esto es para aplaudir de pie. Mira aquí, espera. No se ve. ¿Encontraste otra cizaña? No, esto es trigo. Eso es cizaña, ¿no? Sí. Déjame mostrarles aquí. Esto es trigo. Esta es la cizaña y este es el trigo. Al mirarlos, aparentemente no hay ninguna diferencia, ambos son iguales. Pero, ¿dónde se ve la diferencia? Esa es la cizaña. La cizaña no tiene ninguna semilla. No tiene fruto. Es solo paja. No tiene fruto, es solo paja. Ahora el trigo. Y va a gastar el abono. Ahora este es el trigo. ¿Dónde está la diferencia entre la cizaña y el trigo? Ahí va. Vean nuestro alimento. El trigo dio fruto, la cizaña no. Esto es para aplaudir de pie. Sí, notamos la diferencia. Igualitos, pero uno está hueco y vacío y el otro sí es trigo. Sí, también decirles que la cizaña crece hasta 1 metro, que es más robusto que el trigo, llega a crecer más alto que el trigo. Se cría espontáneamente entre los sembrados y la harina de sus semillas es venenosa, no sirve para nada. E incluso si algún animal come cizaña, tiene problemas intestinales, se envenena. Eh, aquí la pregunta es, ¿qué motivo tenía Cristo en esta ocasión para relatar esta historia? Porque todo tiene un porqué. Y muchos se han preguntado, bueno, esto es muy diferente de lo de la parábola del sembrador. Son dos enseñanzas distintas, aun cuando están en el mismo contexto, en el mismo capítulo. Eh, hay tres explicaciones. Una explicación bíblica es la siguiente. La parábola suena como una réplica de Jesús a un crítico, probablemente algún fariseo que había objetado, oye maestro, si el reino de los cielos está aquí, entre tus discípulos, entre la gente que te está escuchando y oyendo, realmente ¿por qué no ha habido una separación entre los pecadores y los santos? Al pueblo de Israel le era muy,
práctico, le era ya costumbre que ellos vieran una separación de entre los gentiles y ellos mismos. Ellos se consideraban el pueblo santo de Dios, se consideraban el pueblo consagrado para Dios. Pero obvio que Dios puso unas características para que este pueblo viviera de una forma como Él quería, como Él había mandado, que se apartaran de todos los pueblos paganos, que se apartaran de la idolatría, que se apartaran del pecado, que ellos siguieran su ley. Esa era la consagración y eso los hacía santos, separados. Entonces, los fariseos y los críticos de su época, altos líderes estaban viendo algo, que Jesús se relacionaba con muchos pecadores y publicanos, ¿sí? Pero que dentro de esos había verdaderos discípulos que le seguían, discípulos que ya habían dejado el pecado, que ya habían dejado muchas cosas. Por ejemplo, Mateo, en el llamado que le hace Jesús, deja ese trabajo ilícito, que era robo, lo deja para seguirlo a él. Entonces, los fariseos estaban viendo algo, que mucha gente seguía a Jesús, pero revuelta de todos. Había verdaderos discípulos y había gente que no era discípula. Entonces, muy seguramente le han de haber criticado, cuestionado. Oye, entonces, si tu grupo, si los que te siguen supuestamente son santos, ¿por qué no has hecho una separación? Porque vemos que no todos pagaban el precio. Y recordemos que multitudes seguían a Cristo, pero muy pocos tomaban la decisión de realmente seguirlo y dejar su vida de pecado, dejar su vida pública, donde eran señalados como ladrones, como rameras, como publicanos, como borrachos, como públicamente tenían el pecado. Pero los fariseos, los judíos, la mejor religión de su época, aparentemente guardaban apariencias, aparentemente eran santos, aparentemente estaban bien delante de Dios, pero Cristo les criticó lo siguiente: ellos eran como sepulcros blanqueados, ¿sí? Aparentemente ante los hombres, ellos eran hijos de Dios, ellos eran verdaderos creyentes, verdadero trigo, ¿sí? Pero lo curioso es que esta parábola, o este ejemplo, a ellos los descubrió y también a mucha gente que seguía a Cristo. Esa es una explicación por qué se dio la parábola, ¿sí? ¿Por qué aludió esto? Porque esto confronta incluso hasta en nuestros tiempos del día de hoy, nos va a confrontar, mi amado. Nos va a confrontar a ti y a mí, si somos o no somos. ¿Somos trigo o somos cizaña? O sea, es de acuerdo al fruto, ¿sí? Otra explicación es que esto lo puso como un antecedente de que él iba a ser una iglesia, ahora iba a ser un nuevo grupo. Tenía muchos seguidores que se habían salido de los judíos, se habían salido de los fariseos y que lo seguían a él, y que él mismo había dicho: Pedro, tú vas a ser quien tenga las llaves del reino. Dice: y sobre esta roca, aludiéndose al mismo, edificaré mi iglesia. Iba a haber una iglesia, algo diferente en aquel entonces, algo diferente a la religión, nunca antes visto, un nuevo grupo, un nuevo grupo de seguidores llamado iglesia, y que por cierto también iba a tener esa característica. Se tenían que cuidar de la cizaña, y podía haber cizaña en su iglesia. Y ahorita vamos a ver, de acuerdo a los pasajes, si esta parábola se aplica a toda la gente o se aplica a la iglesia, ¿sí? Y número 3, también Jesús siendo realista y diciéndole a la gente: hay una guerra entre el bien y el mal. Y la eterna guerra entre el bien y el mal siempre va a estar acechando, y siempre van a estar entrelazados. Aún en la casa de Dios va a estar el mal. Esas son las 3 explicaciones. Y como en el caso de la parábola del sembrador, Cristo les da una interpretación detallada. Vayamos ahora ahí mismo a Mateo capítulo 13, ahí mismo, pero ahora leamos el verso 37 al 43,
Y lo vamos explicando, verso 37 de Mateo 13. Dice así, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. A ver, contestado y comprobado. La cizaña, esta parábola es aplicado a la iglesia, llamado a la verdadera iglesia. Está aplicado a la verdadera iglesia porque dice, el que sembró la semilla, el Hijo del Hombre. ¿Quién fundó la iglesia? Cristo. ¿Quién sembró la semilla? En este caso en su iglesia, o quién puso las bases de su iglesia, Cristo. Entonces, queda sin refutar, sin refutamientos. Esta parábola aplica a la iglesia, no al no creyente. No, pues él que va a saber, ¿sí? Porque quiero decirte que la Biblia nos menciona que nuestra fe es probada como el oro. Y que todos, todo aquel creyente o todo aquel hijo de Dios también es probado en un horno de aflicción, ¿sí? Entonces, así como el oro hay imitaciones falsas, el buen joyero tiene sus métodos para decir, este es oro o es falso, no es oro. Igual así la Biblia nos dice quién es, si es verdadero y quién no, ¿sí? Entonces aquí ya determinamos, es sobre la iglesia, ¿sí? Porque al pecador que se le puede probar, ay, soy cristiano, soy hijo de Dios, y está hundido en el vicio, está hundido en el pecado, ¿qué se le prueba? Es como si llegas ante un joyero y le dices, chéquemelo a ver si es oro, se está hasta cayendo la pintura, y dice, no, ni pierda el tiempo, o sea, eso ni siquiera, yo voy a perder el tiempo, o voy a hacerle prueba a algo que realmente sea muy parecido, muy genuino, o que se diga genuino. Pero si hasta el mismo color es de otro color, no se burle, le diré a la persona, ni siquiera invertirían en hacerle las pruebas. Igual así, aquello que se dice oro, aquello que se califica de genuino, se le hacen las pruebas. Igual el día de hoy, aquel que dice ser verdadero cristiano, el que tiene hasta frutos en su vida, hay que probarle. No al que ni siquiera ha tomado la decisión de dejar la droga, ni siquiera ha tomado la decisión de dejar sus enojos y dejar su odio y no perdonar. O sea, ese ni siquiera entra aquí, mi amado. Ok. ¿Qué más? Verso 38 dice, el campo es el mundo. Y aquí vuelve a ratificar que está hablando sobre su iglesia. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. O sea que no todos son hijos de Dios, aunque se digan hijos de Dios. No todos son cristianos, aunque se digan cristianos. Sí, aquí está diciendo, la buena semilla, o sea, la que sembró Dios, la que dio fruto, es el verdadero creyente. Son los hijos del reino. O sea, son los verdaderos creyentes o los hijos de Dios o verdaderos cristianos, como tú le quieras llamar. Y la cizaña dice, son los hijos del malo. ¿Quién es el malo? Satanás. Son los hijos del diablo. Son los que sirven al diablo. Son los que hacen pecado. Son los que no quieren cambiar su vida. Son los que no quieren dejar nada. Son aquellos que les gusta hacer el pecado y no lo quieren cambiar. No lo quieren cambiar, aunque vayan a una iglesia y aunque hasta toquen y hasta prediquen, pero viven en pecado y no lo quieren dejar. Esos son los hijos del malo, los hijos de Satanás. ¿Ya me entendieron? Y luego dice, el campo es el mundo. Pues sí, físicamente aquí estamos en la tierra. No se habla del cielo, estamos aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces aquí entendemos algo. Hay hijos del malo y hay hijos de Dios. ¿Sí? Y seguimos leyendo el verso 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Ya lo explicó. Dice, el enemigo es el diablo. ¿Quién mete en las iglesias a falsos cristianos? ¿O quién les engaña y le dice, no, Dios te ama, así como eres, Dios te ama,
no importa cómo hayas estado en el camino, nada más con que hayas hecho una oración, nada más con que hayas reformado un pecado, unos pecadillos, tú con que sirvas, con que tu corazón sea bueno, ¿sí? Aunque tus acciones sean malas, ¿sí? Ese Satanás lo engañó. Satanás le ha puesto un velo para que no vea, o sea, es más, se creen que van bien, se creen que están bien, pero hay quien lo metió, ¿no? Hay quien lo metió y estudiábamos en el ciclo de los falsos líderes que Satanás tiene ministros, ¿sí? Satanás tiene ministros, ¿sí? Los que hacen injusticia, los que predican mal el evangelio, los que llevan a la gente al error, son ministros de Satanás. Lo escuché, ahí dice la escritura. Satanás también tiene ministros de iniquidad. Entonces esos los metieron, ¿sí me explico? Los metieron, o sea, no, les engañaron. Y finalmente dice aquí, el fin, la ciega es el fin de los tiempos, o sea, cuando venga Cristo, su segunda venida, ese es el tope. Ahí va a venir Cristo a separar, ¿sí? ¿Y de quién se va a hacer de ayuda? De sus ángeles. Sus ángeles van a separar, van a ser los segadores, los que separen el trigo de la cizaña, separen los buenos de los malos, ¿sí? Verso 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Todo sembrador de aquel entonces, todo agricultor, sabía una cosa: la cizaña no sirve para nada, es una plaga. Y ya una vez que la tiene ahí atada en manojos o que ya la separó, no sirve para nada. Si la da a los animales se van a morir, se van a envenenar. No sirve, no sirve. ¿Qué hace? Usarla como leña, usarla como combustible. Y una de dos, o la quemaba o bien la usaba para prender sus fogatas. Pero normalmente, pues, como es una hojarasca, es más, ni siquiera sirve para leña, porque se consume así rápido, es hojarasca. Entonces, pues mejor la quemaban. Así de simple. No voy a hacer que un animal la confunda y la coma y tiene problemas. Mejor la quemaban. Y aquí está asemejando algo así. Si esos hombres son cizaña, ¿a dónde van a ir? ¿Dónde se queman? ¿Dónde se va a quemar aquellas almas que le dieron la espalda o negaron la oportunidad que Cristo les dio en esta tierra? Pues al infierno. Y lo explica aquí inmediatamente. Verso 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Nos queda claro? ¿O te queda claro? Esto es lo que hablábamos de la apostasía de la semana pasada. O sea, hay gente dentro de la verdadera iglesia que ya anda caminando por otro lado, ya anda guardando pecados ocultos. No los confiesa, pero ya vive en pecado y guarda una apariencia y una hipocresía. Eso es la apostasía de corazón, y en hecho se ve. Y eso es peligrosísimo el día de hoy. Es tremendo. Nadie debe de engañarse en este tiempo. Es contra tu propia alma cuando haces algo así. Entonces, si hablamos de apostasía, o hablamos de este pasaje, dice aquí que dice que los ángeles, cuando venga el Hijo del Hombre con sus ángeles, dice, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. La cizaña, recordemos que ahoga el trigo, se come lo que le roba al trigo nutrientes y empieza a luchar contra el trigo, ¿sí? Para ella sobrevivir, ¿sí? Cuando dice todo aquel que hace tropiezo, o sea, dentro de la iglesia hay personas, verdadera iglesia, hay personas que sirven de tropiezo a otros. ¿Te has topado con ese tipo de personas? Vayamos a 1 de Juan capítulo 2, versos 18 y 19. Aquí nos ejemplifica bien quiénes son esas personas falsas
falso trigo y que a la vez, tropiezan a otros. ¿Sí? Primera de Juan 2, 18 y 19. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Una carta a la iglesia. Esta carta es a la iglesia, amado. No es una carta al mundo, es una carta a la iglesia, en donde el apóstol les está alertando. Y será bueno que todos juntos estudiáramos esta carta. Es un parteaguas. Te dice quién sí es, quién no es, te da características. Y te dice que quien practica el pecado es del diablo. Y que los hijos de Dios no practican el pecado. Oílo bien, no lo practican, no es su costumbre. Que pueden llegar a pecar, sí, aquí mismo lo dice. También para que ninguna secta diga, no, nosotros no pecamos para nada. Jamás. El ser humano va a llegar a caer en pecado, pero es la excepción a la regla. La regla es que no practica el pecado, se alejó ya del pecado por la simiente de Dios, por tener al Espíritu Santo. Pero los que practican el pecado no han dejado nada. O sea, más bien la excepción es que de vez en cuando se comporten bien. Y aquí dice, que salieron de nosotros, pero eran de nosotros, para que se manifestara que no eran de nosotros. Y dice, falsos cristos. Primero dice, viene el anticristo. Ustedes escucharon que viene el anticristo, pero ya se han levantado muchos anticristos. ¿Qué es Cristo? Cristo es ungido, ya lo explicamos, significa ungido. Entonces, anticristo es falso ungido, no tiene unción. Ya hablábamos en el ciclo pasado que un ministro, un predicador, un obispo que dice tener la unción de Dios, que dice hablar de Dios y que tiene la unción, que es siervo de Dios, pero que tiene pecado, o sea, en otras palabras, no ha sido regenerado, es un falso Cristo. ¿Sí me explico? No necesariamente tiene que decir, yo soy el anticristo. O sea, falsa unción, falso ministro, falso pastor, falso predicador. No está autorizado mientras tenga pecado en su vida. Y aquí se aplica ya a los hermanos, a la iglesia. Se han levantado muchos falsos cristos. En otras palabras, falsos cristianos, que dicen que tienen al Espíritu Santo, tienen la unción del Espíritu Santo. Porque todos tenemos la unción del Espíritu Santo, ¿sí? O sea, en una iglesia todos lo deben de tener. No es exclusivo del líder. Todos deben de tener la unción. ¿Qué es la unción? Que el Espíritu Santo está en sus vidas, que fueron regenerados, bautizados en el Espíritu Santo y fuego. No nomás bautizados en agua. ¿Sí? Pero hay algunos falsos que prácticamente viven entre los demás, fingiendo, guardando hipocresías, ocultando pecados, pero que parecen trigo, que parecen verdaderos. ¿Ya me estás entendiendo? Y esos son los que sirven de tropiezo a otros. ¿Te has encontrado en tu grupo o donde hayas ido a alguna religión, donde hayas pertenecido, donde malos hermanos te hicieron daño? Hubo un hermano que habló mal de ti y eso te dañó profundamente y eso hasta te hizo querer salirte de allá, alejarte del camino, decirle a Dios, no, entonces ya no creo que haya verdaderos hermanos, verdadera iglesia. Esos son el falso trigo, ¿sí? Esa es la cizaña, mi amado. La cizaña se identifica, ¿sí? Hace daño, no ama. Aquí está diciendo que hay hijos de Dios, hijos del diablo. Es más, vayamos ahí mismo, ahora en el siguiente capítulo, el capítulo 3, 1 de Juan 3, 10. Te lo dice perfectamente claro. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. No es de Dios. Identifícalos prácticamente el día de hoy. En tu congregación, en tu iglesia, en tu religión, ¿has visto injusticia? Quien hace la injusticia es hijo del diablo, es cizaña, es falso trigo. ¿No te han amado? Obvio, cuando tú amas a alguien, buscas su bien, no le robas, no le mientes, no hablas mal de él, buscas ayudarlo en lugar de perjudicarlo. El amor al prójimo no hace daño, dice la Escritura. Pero estos, los que sirven de tropiezo y los que no tienen el espíritu y que son falso trigo, se la pasan dañando. No te aman, hacen chisme de ti, murmuran de ti, te roban, en tus tratos te hacen un maltrato, les prestas, ya no te pagan y les vale lo que pienses tú de ellos. Te hacen daño con sus comentarios hirientes, te dudan de ti. Ay, a lo mejor tú ni eres salvo, a lo mejor tú ni eres convertido. Checa tu vida y tú estás viendo que su vida de él está peor que la tuya. A ver, los que sirven de tropiezo, ¿cuánta gente no ha sido tropezada en muchas iglesias? Ha sido tropezada hasta por el que está al frente, el líder, porque predica algo que no vive. O sea, ese es cizaña, por favor. Ya abren los ojos, estamos en tiempos peligrosos en donde ya tenemos que estar viendo a quién sigues, o más bien con quién te juntas, porque al que hay que seguir es a Cristo. Más bien checa con quién te juntas. Y aquí lo está diciendo, el que hace injusticia es el diablo, punto. ¿Has recibido injusticia? ¿Has visto que hacen acepción de personas? A ti te ningunean, te hacen un lado y al otro se le dan su lugar. Eso es acepción de personas y eso es injusticia también. Es increíble, o sea, muchas señales para que tú te des cuenta quién es trigo y quién no. Pero cerramos los ojos y decimos, no, es que aquí se percibe la presencia de Dios, es que aquí predican bien, es que, pues, ¿a dónde voy? ¿Dónde quieres lo mismo? Pues si donde quieres lo mismo, cierra tus puertas. Cierra tus filas, perdón, cierra tus filas y sigues solo a Dios o con los tuyos, busca seguir a Dios, ¿sí? Y donde estés escuchando, pues checa que sí se viva la palabra, sí sean verdadero trigo. Y aún así, te digo algo, aún así, va a haber uno de ese buen trigo, uno que otro se va a volver cizaña. Vemos literalmente que entonces que la apostasía viene desde dentro de la iglesia. Y también vemos que esta parábola es exclusiva hacia la iglesia. No podemos decir no podemos hablar de un falso trigo a alguien que ni es hierba. Me refiero a aquellas personas que no se les ha predicado el evangelio, que no se han arrepentido, aquellas personas que viven en una religión pero no han cambiado nunca sus vidas. A eso no se les puede decir falso trigo, no. Se les puede calificar a un falso trigo, a una cizaña, alguien que da frutos muy similares a los del cristiano. Alguien que parece genuinamente cristiano. Ya lo viste en la imagen, no había diferencia. ¿O dónde estaba? En el fruto, en el interior, en sus vidas. ¿Qué fruto tiene la persona creyente comparado con la persona que no tiene a Dios, pero que se esfuerzan a aparentar que es verdadero trigo? Hay un abismo de diferencia. Sigamos leyendo. Bueno, más bien ya terminamos de leer hasta el 43, ¿verdad? Entonces, los que sirven de tropiezo, o sea, aquellos que no les importa pecar contra los hermanos. Aparte de ser falso trigo, quiero decirte que la cizaña tiene 4 características. Ahora sí, vayámonos a las características para que tú te des cuenta si estás en medio de trigo o en medio de cizaña, o estás en los dos fuegos. Primera característica, para que te des cuenta si hay cizaña en tu iglesia.
Para empezar, la cizaña está dentro de la iglesia. Se identifican como verdaderos seguidores de Cristo, pero no son verdaderos. ¿En qué sentido? Ocultan pecados. Y los pecados no se pueden, se pueden guardar por mucho, por tiempo, por espacios de tiempo, pero finalmente se aplica lo que dijo Cristo. No puede el árbol malo dar frutos buenos, ¿sí? Ni el árbol bueno dar frutos malos, a la inversa, sino que cada árbol se conoce por sus frutos. Cada persona se conoce por sus frutos. Cada persona va a brotar, por más que finja, ¿sí? Puede alguien estar diciendo, no, yo tengo mucha paciencia, yo estoy, vamos, estoy con Dios, yo soporto lo que sea y soporto lo que sea. Y en ese momento alguien puede decirle, oye, le acaban de dar una pedrada a tu auto. ¿Qué? Malvados, malditos. Ah, caray. Pueden, pueden fingir mucho, pero a la hora de la hora salta el carácter, ¿sí o no? Igual, pueden estar ocultando un adulterio, pero hay señales de que están en un adulterio o hay pruebas. Pueden decir que son muy honestos, pero de repente los agarras en una mentira y la niegan, peor cosa. Entonces, los que están dentro de la iglesia y salta el pecado en ellos, esa es la primera característica de que estás viviendo junto a la cizaña o está revuelta la cizaña con el trigo, ¿sí? Característica número 2, nos dice aquí la escritura que Cristo dice que esto fue sembrado por un enemigo. Satanás es el engañador por excelencia. Es aquel que al pecador no le va a decir, estás mal, vas a venir conmigo a las llamas eternas, vas a ser castigado, te va a ir mal. Entiende la guerra de Satanás. No es evidenciar que te está él influenciando. Satanás a todo pecador y a toda persona que finge y es hipócrita le va a decir, vas bien, no se puede vivir lo que dice aquel. No, tú eres bueno, no, tú le estás echando ganas. Entiende, Satanás va a engañar y Satanás va a apapachar a aquellos que hacen lo que les sopla, ¿sí? Entonces, por tanto, ¿cómo nos damos cuenta? Pues esas personas empiezan a infectar a otras. Si tiene amargura, empieza a hablar mal de otras y empieza a hacer caer a otros, tropezar a otros. ¿Cómo puede tropezar una persona a otra cuando está hablando mal, murmuración o chisme de alguien de ahí mismo? Cuando la otra persona, por estar escuchando, por estarle poniendo atención, porque la persona chismosa, la persona murmuradora, habla de cosas que, que da comezón aquí en el oído. Ay, de veras, o sea, algo nuevo, algo que no, algo impactante. Si sabías que fulano de tal dice esto y esto y esto, pero no es cierto. Ah, caray. Y la persona cae en la trampa por escuchar la información o tratar de ver la información. No tiene el sentido común en el instante de decir, espérame, ya no me hables, porque si es algo delicado o grave, yo creo que más bien tenemos que hablarlo con la persona. Tú lo tienes que hablar, si quieres te acompaño, porque en la ley, o bien en la ley en la Biblia, nos dice que no podemos admitir el chisme o el reproche del vecino. Y además, si yo me pongo en el lugar del que estás hablando, a mí no me gustaría que hablaras mal de mí. Entonces, ese sentido común a veces se tarda en hacer efecto porque por estarle poniendo atención, ya te tropezaste, ya caíste. Y a veces ya es difícil decir, híjole, resulta que murmuró del otro y yo le oí y yo no lo paré, ya soy igual que él. ¿Qué hace Satanás? Los hace refinados. Fíjate bien, Satanás hace al falso trigo, al que se cree que es
es cristiano y no lo es, lo hace refinado. Sabe muy bien acomodar las palabras, sabe muy bien hablar. Aparentemente preocupado por la persona. No, pero yo estoy preocupado por él, pero ¿qué crees? Está mal en esto. Ya he orado por él, pero como que no entiende, pero estoy preocupado, estoy preocupada. Sí, preocupado en hablar mal de la persona. ¿Sí? Se vuelve refinado, se vuelve lascivioso, ¿sí? Se vuelve malévolo, malicioso en su forma de interpretar las cosas. Satanás le da una inteligencia para manejar el asunto, de forma sutil, que no se note que lo está atacando, pero finalmente el efecto es hacer daño al trigo, hacer daño a la persona. Esa es la segunda característica. Satanás apoya a estas personas en su maldad y en su pecado. ¿Sí? Y otra característica, dice aquí, de esa, pues estoy mencionando 4. La tercera característica, para que tú te des cuenta de que hay cizaña dentro de una iglesia o falso trigo, es que ellos sirven de tropiezo. Tumban a otros, en otras palabras. Hacen que otros caigan. En lugar de edificar a los hermanos, en lugar de edificar al lado, o en lugar de trabajar en el proyecto juntos, levantar la iglesia, edificar la iglesia, derriban la iglesia. Vamos, están en contra de lo que se está levantando. O sea, derrumban. Ese es a lo que se refiere que sirven de tropiezo. O sea, no edifican a las personas, al contrario, las derriban. O sea, hacen que caigan, ¿sí? Pueden tener la teoría de la Biblia, pueden saber los mandamientos y hasta manejan las escrituras. Es que esto dice aquí, pero provocan rebelión, provocan que te rebeles a las autoridades, provocan que se hablen mal de todos, ¿sí? Y la característica es de que tienen hasta Biblia, saben manejar la Biblia, saben lo que deben de hacer, pero no se lo aplican de forma personal. ¿Sí? Aquí aplica lo siguiente. Siempre están viendo y calificándote a ti. Por eso ese es el tropiezo. Siempre están viendo que, oye hermano, aguas con ese vestido, no, ten cuidado. Oye hermano, dijiste una mala palabra. Oye hermana, aguas con tus hijos, no está bien como los trataste ahorita, que van a pensar allá afuera el testimonio, etcétera, etcétera. O sea, ven la paja en el ojo ajeno, pero no ven su bigota, la espada hacia allá, y nunca la voltean hacia acá, que fue lo que dijo Cristo. Hipócrita, primero quita tu viga, y quitando lo que tú tienes mal, entonces sí vas a ser capaz de limpiar la paja en el ojo de tu hermano. ¿Qué significa? Que yo para reprender a alguien, ¿sí? Que es, ejemplo, que está fumando, obvio yo no fumo. Y si fumaba y digo, y estoy igual que el otro, para poder reprenderlo, primero tengo que quitar mi cigarro, tengo que quitar mi iniquidad, para entonces enseñar al otro, mira, quítatelo. No, pero es que tú también eras, sí, ya no, yo también ya me regeneré. ¿Qué crees? Ya quité eso. Y te digo a ti, no hagas eso. Pero primeramente se lo aplicó y luego lo enseñó así. Muy característico en las iglesias. Todo el mundo es capaz de exhortar, todo el mundo señala, todo el mundo dice, estás mal. Todos pueden ser jueces, todos enseñan, pero no todos se lo aplican, no todos lo viven. Esa es la tercera característica. Y también dentro de esta característica del que sirven de tropiezo, pues tú puedes regresársela. Oye, pero espérame, me estás diciendo que yo ando hablando mal de otros. Yo te he escuchado que tú también hablas mal de otros. Ah, no la voltees para acá. Yo te estoy exhortando de esto. A ver, tú también haces lo mismo. A ver, no es lo mismo. Dentro de esta característica quiero decirte que el falso trigo no se humilla, no se arrepiente, no reconoce lo que está mal. ¿Te has encontrado con ese tipo de personas que te señalan algo y en lo que te señalan algo, perdón, cuando tú le señalas, al revés, cuando tú le señalas algo,
empiezan a despotricar y a aventar. Es que tú también tienes esto. Oye, y si tengo todo eso, ¿por qué no me lo dijiste? Pero fundamentalmente señalan, pero de aquello que señalan no están limpios. Esa es la característica. Y si se las regresas y le dices, es que tú también, no, hermano, no es lo mismo, no es lo mismo. Es más, yo aparte yo lo tengo que ver, no, no me tienes que señalar. No reconocen su pecado. Y aquí aplica lo de la cizaña. ¿Sabes cómo se da? Si había alguna duda cuando están creciendo el trigo y la cizaña juntos, estoy hablando de las plantas, si había alguna duda de que será o no será, te das cuenta hasta que checas que está hueco, pero visualmente, ¿sabes cómo se nota con el tiempo? Claro que después de que tienen la espiga, la cizaña, como no tiene peso, como no tiene el trigo, está derecha. Y aparte es un poco más grueso su tallo que el del trigo. O sea, crece para arriba, soberbiamente. Y el trigo ya cuando llegó a su punto de crecimiento y crece su fruto, el mismo fruto lo agacha. Agacha el trigo está agachado y la cizaña está levantada. Una porque está hueca y vacía. Una característica de la soberbia, bíblicamente hablando, el orgullo, es que la persona está inflada, está erguida, inflada. Es otra característica de la cizaña. Y el trigo doblado es aquel que se humilla, ¿sí? El mismo fruto lo obliga a doblarse, el mismo fruto, el mismo sacrificio, el mismo trabajo. Pero a alguien que es cizaña no le gusta trabajar. Le gusta hacer trabajar a los demás. Le gusta poner a los demás cargas. Yo conocí a algunas personas que decían, oye hermano, vente, aquí mira, esta obra hay que hacer misericordia, aquí están las personas y lo invitaba a uno la persona y bueno, ah, ahí te encargo, tú vas a ser el responsable de, a ver, ¿cómo que yo voy a ser responsable? Sí, mira, ¿que no ves la necesidad? Pues sí, veo la necesidad y veo que aquí hay que trabajar y hay que ayudar a las personas. Sí, por eso pensé en ti para que lo hicieras. ¿Y tú qué vas a hacer? No, es que por eso pensé en ti. A ver, ¿y tú qué vas a hacer? No les gusta trabajar. Y al rato, mira, ya apareció otra obra. Atiéndela tú. Es que yo no tengo capacidad. Pues entonces no te metas en eso. Yo vi personas que cómo jalaban a otras a una obra que ellos lograron o ellos visualizaron, pero luego lo dejaron solo ahí. Y la persona nomás le gustaba. No le gustaba la apariencia, no les gustaba trabajar. El trigo, sin embargo, o sea, el verdadero creyente va lleno de cargas, va lleno de trabajo, no le queda tiempo para más. Y eso le hace humillarse ante Dios, eso le hace pedir su ayuda porque no puede. En cambio, la cizaña siempre está derechito con su soberbia, ¿no? Cuarta característica, para que veas en tu iglesia si hay falso trigo. El falso trigo, los falsos hermanos, o el que aparentemente es verdadero cristiano, hacen maldad. Una cosa es que tengan errores, mi amado. Una cosa es que todos la reguemos. Vamos, en el amor, o sea, nadie es perfecto. Y a veces por amar a una persona, por querer serle bien, a veces le haces mal no conociéndola, a veces por no conocerla. Aunque pues no es algo común. A veces llega uno a cometer faltas, no pecados. Y en este caso la cizaña, o en este caso el falso trigo, se la viven haciendo maldad, ¿sí? Hacen acepción de personas. A ver, ¿a ti te gusta que hagan distinción entre tú y otro? Porque tú eres humilde y el otro tiene dinero.
¿Te gustaría que el otro lo traigan aquí, hablen bien de ti y de ti no hablen nada? O que tú trabajes mucho, es más, aquí limpiaste el salón, limpiaste las sillas, te diste, y ni siquiera te dijeron, ay, gracias hermano por habernos ayudado a limpiar todo y a cargar todo. Y que alguien que abrió la puerta, ay, no hermano, gracias por el servicio que nos diste, gracias, miren el hermano aquí está temprano, vino aquí a abrir la puerta. Y el otro que cargó todo, no se le dice nada. ¿Te gusta eso? Acepción de personas. O que aquel que anda muy cerquita del pastor y que hasta le delega la autoridad y es el látigo de todos. A ver, aquí se van a andar derechitos. Ah, caray, ¿por qué anda con el pastor? Pero no hace nada, nomás está de mandón. ¿Sí? Y aquel que sirve muchísimo y hace y deshace por la iglesia, pero ni siquiera es considerado. Al contrario, hasta es despreciado. ¿Te gusta eso? Así es el falso trigo. Así es. Mienten con una facilidad, calumnian, murmuran del otro, hacen maldad, hacen maldad. Bueno, regresando al punto 3, los que sirven de tropiezo no les gusta cargar, no les gusta servir. Y en su momento en aquel entonces hubo un hermano que, híjole, todos nos desgastábamos cargando las sillas, dándole duro desde temprano, 2 horas antes llegábamos, antes del culto para preparar todo, nos llevábamos hasta ropa para cambiarnos, terminábamos como albañiles y ya después, ya a la hora de servir, a ponernos ya nuestro cambio de ropa para estar presentables en la reunión. Y era un trabajal y había un hermano bien fuertote que llegaba y ya nomás llegaba a la mera hora. Oye, hermano, ¿no nos puedes ayudar? Hacen falta manos. No, yo ahorita, ya estaba en la iglesia. No, yo ahorita, mi llamado es ahorita convertir a mi esposa, darle testimonio a mi esposa. A ver, hermano, ¿qué tiene que ver? Nosotros tenemos que darle aquí a las sillas, a todos. Te invitamos, es más, necesitamos tus manos. No puedo. No, porque ahorita estoy enfocado, por eso tengo que traer a mi esposa, que escuche y que se salve. Es más, cuando se salve mi esposa, cuando ya está en la iglesia, entonces sirvo, porque ahorita mi carga es mi esposa. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Y qué crees? Se salva a su esposa, entra a la iglesia y es lo mismo. Oye, hermano, y se escabullía y se iba, no le gustaba servir. Dime dónde. Hay cláusulas que uno sí pueden ser, que diga Dios que uno sí pueden servir y darse todo por todo y sacrificarse y morir a ti mismo, y otros no. ¿Dónde está esa cláusula? Falso trigo. Y ese hermano muy orador y muy quebrantado, ese hermano. Ya después de tiempo, es más, se le fueron notando muchas cosas que no eran, y finalmente pues, está en el mundo. Era cizaña. Y así te vas a encontrar mucha gente. Qué triste, ¿no? Pero lo principal es que hacen maldad, no hacen bondad. Un ejemplo de ello, fíjate bien, Mateo 15, verso 12 al 14. Mateo 15, 12 al 14. Dice así: entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Y luego dice, dejadlos, son ciegos, días de ciegos, y si el ciego guiara al otro ciego, si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿A qué estaba refiriendo? Cristo hablaba las verdades como eran. Los fariseos, o sea, esa gente religiosa, líderes, les gustaba lo cómodo y no les gustaba que los contradijeran y les señalaran sus errores. Una gran soberbia de la cizaña.
El falso cristiano, el falso trigo, no acepta señalamientos, es orgulloso. Y al contrario, uno verdadero le puede señalar sus errores y te lo agradece. ¿Sí? Humildad. Si tiene uno que bienaventurar a los humildes, los pobres en espíritu, porque a Dios será el reino de los cielos. Y aquí los fariseos se ofendieron. ¿De qué se ofendieron? De que Cristo les señaló algo. Ustedes tienen una levadura, enseñan a la gente sus doctrinas de hombres y les ponen cargas pesadas, las atan en los hombros de los hombres y ustedes con un solo dedo no la quieren mover. Y anteriormente les había dicho a la gente, a los fariseos, a los líderes, les gusta el primer lugar. Les gusta el primer lugar en los primeros asientos en las sinagogas. Aman las primeras sillas en el cuadro de honor. Y que los llamen rabí, rabí, maestro, que los adulen, que les digan, ay, el doctor de la ley, ay, el apóstol de la palabra, ay, como muchos en la red, ¿verdad? Se llaman el apóstol de la palabra. Ay, por cierto, me acabo de enterar de una escandalosa noticia. Un predicador que se autonombraba apóstol de la palabra y no sé cuántos títulos y tiene millones de seguidores y etcétera. Y ya por ahí anda el video, ay, que señalaba a los gobiernos, ya hasta era profeta y decía hasta de ciertos gobiernos como el de Maduro, no, Maduro va a morir y esto y aquello y les va a pasar esto, y juicio de Dios. Y cómo según predica ese hombre. Y ahí está revelado en un video, miren, adúltero, con fotos, viviendo en adulterio. Híjole. Así decía Cristo, o sea, aman los primeros asientos en las sillas y devoran las casas de las viudas. ¿Sabes qué hacían? Los malvados, en lugar de ayudar a la pobre viuda, en lugar de ayudar a los pobres, toda aparte se tragaban la comida de la viuda. Iban a su casa y la pobre viuda les ofrecía lo único que tenía para darles de comer a esos líderes y se iban bien a gusto, despojaban a la pobre viuda de su sustento. Ella, por darles lo más que tenía, que no tenía nada, les daba de comer cuando tenía que ser al revés, ¿no? Ellos tenían que llegar con una despensa. Falso trigo. Y dijo, toda planta que no plantó mi padre será salgada. En otras palabras, esos no están autorizados. Y una vez te digo, ¿dónde crees que empieza el falso trigo? Aquí estamos viendo que por el liderazgo. Falso trigo. De ahí comienza muchas veces. Y también es lógico, porque si un verdadero líder se da cuenta de que tiene revuelto trigo y cizaña, ¿cuál es su deber? Su deber es señalar al falso trigo. A ver, defínete, toma decisiones, no te estés engañando. Tiene que revelar el pecado. ¿Sí? Sí, como aquí en la parábola estamos viendo que eso le toca a Dios y sus ángeles, claro, pero si yo he pecado en alguien, ¿por qué lo tengo que tener en la iglesia si le veo pecado? O sea, soy cómplice y partícipe de ello. Hay disciplina en la iglesia. O bien, hay santidad en su casa y se tiene que guardar la santidad y es de todos. Y también si el líder está en pecado, la congregación tiene la responsabilidad, la autoridad moral de decir, ¿sabe qué? A un lado, restáurese a ver qué hace, porque no puede estar así con pecado. La complicidad. Entonces todo es cizaña. Yo les la pregunta. ¿Quieren todos ser cizaña? ¿Quieren ser falso trigo? Vemos aquí que en el liderazgo es donde comienza a veces todo. Y la conclusión es la siguiente, mi amado. En la iglesia está la cizaña. Es peligrosísimo, ¿sí? Están creciendo juntamente. Debemos de darnos cuenta. Y mira, cuando dice, más bien yo lo tomo al revés. Cuando dice Cristo que al final, déjenlos crecer juntamente. Y al final, cuando esté ya todo maduro, y que cuando es la venida de Cristo, entonces sí va a haber el juicio. Hay oportunidad, mi amado. Yo lo tomo al revés. Los dejó crecer juntamente para ver si la cizaña se arrepentía. Y de ser un falso trigo se volvió ahora sí buen trigo. Igualito que le dio la oportunidad Cristo a Judas. Judas sabía y le decía,
Y le llegó a decir ahí frente de todos, uno de aquí es diablo. No todos son los que yo escogí. Y le dio varias oportunidades. Y Jesús sabía que estaba robando. Y todo ese tiempo no hizo, o sea, en todo ese tiempo los trató todos iguales, enseñanzas iguales, misma intimidad, para ver si Judas se arrepentía. Pero ya cuando ya vio él en esa última noche que no se iba a retractar de su pecado, que era un cínico, que era una cizaña orgullosa, le dijo, miren, uno de aquí me va a traicionar. ¿Quién es? ¿Quién es? Al que yo le dé el bocado, le dé de mi bocado. Y se lo dio a Judas. Ve, ya es lo que tienes que hacer. Hasta ahí se agotó la oportunidad. Ahí debe haber, ahí tomó la decisión Judas de o humillarse y decir, sí, yo soy ese traidor. Sí, discúlpenme, todos ustedes, perdóname, Cristo. Sí, no quiero juicio, es más, ya hice mal. Mira, otro lo hubiera entregado, de todas maneras estaba escrito. De otra manera, de todas maneras hubieran crucificado a Cristo. Pero ese hombre se hubiera salvado. Ah, no, todavía va a la encomienda. Ahí es donde entra Satanás. Hubo una posesión diabólica y ya no hubo remedio para ese hombre. Igual, Cristo está diciendo, déjenlos crecer juntamente. Por si tú que me estás escuchando, que eres cizaña y sabes que no debes de estar ahí. Sabes que tú no tienes el fruto del Espíritu. Sabes que estás hueco. Estás guardando apariencias. Es la oportunidad antes de que venga Cristo, vuélvete trigo, por favor. Yo lo veo al revés. No es de que le toque a Dios, porque aquí podría interpretarse. No, entonces los ángeles son los que van a hacer separación de la cizaña. Aquí el hombre no tiene que ver. Ni modo, es una iglesia imperfecta. Así sigamos. No, no, no. Caramba, si no, entonces todo el mundo se va a venir abajo. ¿Sí? La cizaña finalmente va a vencer al trigo bueno. No, no está interpretada así. Es una oportunidad para aquellos que se dan cuenta que están engañados. Se dan cuenta que ya cánsense, por favor, o no se han cansado de que sin fruto, vida sin fruto, problemas, desintegración familiar, no saben qué hacer con sus hijos, no saben qué hacer con sus vidas, destruidos moralmente, sin felicidad, aparentando una felicidad que no tienen. Ya no te has cansado de eso. Por favor, ya por tu propia vida, o sea, por tu propia conveniencia, ya vuélvete a Dios. Ya deja de ser esa cizaña y deja de ser ese mal en medio del pueblo. Deja de ser ya esa maldición. Ya vuélvete a Dios. Y los que están oyendo y que son verdaderos trigo, ya también date cuenta aquí tienes a tu lado, ya repréndelo. O ya dile, hermanito, ya toma una decisión. Mira, me preocupa tu alma. Te perdono todo lo que has hecho. O el líder que se da cuenta de que tiene a ese tipo de ovejas. Mira, ya me di cuenta, por favor, alíñense. Hay oportunidad. Arrepentámonos todos, restaurémonos todos, porque yo también he sido partícipe de eso. Punto. ¿Cuál es el asunto? Pues la soberbia o la humildad. Si tienes humildad, reconocerás y vas a ser exaltado y levantado y restaurado. Si tienes soberbia, no, vas a ser derribado. Ese es el punto de la enseñanza. ¿Y qué crees que eligieron los religiosos de su época? Cerrar su corazón y decir más bien, no podemos contra o sea, tiene que hacerse lo que nosotros decimos. Nosotros nos vamos a doblegar, él se tiene que doblegar. Imagínate, el Mesías se tenía que doblegar. Perdón, disculpa. Y prefirieron mejor callarlo, matarlo, mandarlo a la cruz. Aunque finalmente después muchos se volvieron al cristianismo, después que entendieron y que el Espíritu Santo los confrontó. Ojalá este mensaje esté confrontando, el Espíritu Santo esté confrontando a almas, a personas que muy escondido tienes eso. Si no se da cuenta tu pastor, si no se da cuenta los hermanos, tú sí te das cuenta, Dios te lo revela. Vuélvete a Dios. Ese es el mensaje. Vuélvete a Dios. Es todo por hoy, mis amados. Que Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo mensaje. Que pasen buena tarde.